19 minutos para las 10 de la mañana. Buen día. Buen día, Ari, Lantos. buen ¿Cómo día, va? Hola, buen día. Adrián. Buen día a todos nuestros oyentes y nuestras oyentas, especialmente en el día de hoy a nuestras oyentas, Día Mundial de la Mujer Trabajadora, tema que has venido tratando hace un rato ya en Abra. Sí, hablamos con Lucía Caballero del colectivo Ni Una Menos, con Estela Díaz, la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Nos dejó un dato que yo la verdad que no lo había visto. Dice que la provincia de Buenos Aires es la única que mantuvo el Ministerio de Mujeres en ese rango. Mira. Yo la verdad que no lo sabía, o sea, le preguntamos por el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, que se le bajó el rango, y decía, no, sí, el nacional también, pero en todas las otras provincias también. Mira. No lo sabíamos, la provincia de Buenos Aires lo mantuvo y además ayer el gobernador Kicillof dijo que las trabajadoras estatales que participen hoy del paro no se les va a descontar el día. Así es. Cosa que no sucede en el gobierno nacional. Y tampoco sucede en un montón de medios, que sabemos que hay compañeras de trabajo. Hoy nuestras compañeras no están aquí justamente por eso, porque se suman al paro de mujeres. Pero en otros medios hay incluso amenazas y cosas de que tienen que estar y que si no les van a descontar el día de trabajo. Así es que si hay algo que está claro a partir del 10 de diciembre... es que este gobierno arremetió duro y parejo contra lo que se había construido en términos de derechos en todos los frentes posibles. Y hoy creo que queda patente, patente eso y que va a quedar más patente cuando veamos la magnitud que va a tener la convocatoria y los mensajes que hablábamos recién fuera de micrófono, que en algún punto... si bien son las reivindicaciones históricas, tienen un tono distinto este año porque lo económico se volvió tanto más urgente. Ese es el tema que nos decían las dos, tanto Lucía Caballero del colectivo Ni Una Menos como Estela Díaz, la ministra de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, que el ajuste que históricamente afecta más a las mujeres, hoy en día incluso es peor porque, por ejemplo, nos ponía un ejemplo claro, una mujer en situación de violencia doméstica no tiene capacidad económica para ir y alquilar. Y hoy está derogada la ley de alquileres. Y además se eliminaron las áreas del Estado, como el programa Acompañar, que se ayudaban a hacer ese... justamente a eso. O sea que hoy es incluso peor y además que con un discurso antifeminista desde el presidente. Cosa que es raro, porque no es que los presidentes anteriores hayan sido feministas, pero por lo menos no se dedicaban a atacarlas sistemáticamente. Milei hizo de eso uno de sus ejes de campaña y hace de eso uno de sus ejes de presidente. Entonces eso obviamente después reproduce violencia por abajo. Me gustaría retomar el dato que me parece es muy impactante, no lo conocía, respecto a que todas las jurisdicciones cerraron el Ministerio de Mujeres o le restaron rango ministerial a esa representación. Porque me parece que forma parte del problema político que hoy se va a desarrollar en la Argentina, que es qué hacen los gobernadores frente al gobierno de Milei. Es decir, muchos gobernadores probablemente hayan destituido el Ministerio de Mujeres, porque había muchos ministerios de mujeres en provincias. De hecho, creo que la última ministra de Mujeres provenía del Ministerio de Mujeres de San Luis, ¿no? Sí. No sé si era ministerio, bueno, por ahí era un área, secretaría. Tal vez en San Luis no, pero digo, había varios ministerios. Claro, el problema que tienen los gobernadores, que hoy, a excepción de Puyaro, por esta situación que después vamos a hablar, que es la ola de violencia callejera que se desató en las últimas 48 horas, se desató. Se profundizó, que escaló en las últimas 48 horas en Rosario, pero el resto de los gobernadores van a asistir o por sí o con representación de vicegobernadores. Sí, Puyaro creo que también va a mandar alguna representación. Van a estar todas las provincias. Pero finalmente se destrabó la presencia de los gobernadores y claro, es algo que hay que tener en cuenta en la discusión nación-provincias, que es que la gran mayoría de las provincias, Milei tuvo una muy buena elección. Entonces muchos de esos gobernadores deben considerar que sus sociedades están de acuerdo con determinado programa de gobierno nacional. Y habrán aprovechado también ese consenso para recortar en lo que consideran menos relevante. Porque no es que cambió la forma de pensar de muchas personas en Argentina respecto a las mujeres, su representación política, sino que lo que cambió es el contexto. Sin invalidar el dato y la reflexión que son significativas, acá me acotan que la provincia de Neuquén también tiene un ministerio de mujeres. De todas formas, el fenómeno existe, que comentaba Estela Díaz,
Y obviamente, sí, tiene que ver con ese retroceso en todos los frentes que intenta el gobierno de Milei, que acaso sea Bueno, el tema es qué hacen la con los novedad, gobernadores. digamos, Claro, ¿no? pero el tema es qué hacen los gobernadores frente a esa agresión. Sí. El gobierno de Milei vino a agredir, lo sabemos, lo dijo en campaña, vino a agredir. Ahora, ¿qué hacen los gobernadores frente a eso? Bueno, hoy va a ser interesante. Claro, vamos a ver. Hoy está una situación que hasta ayer a la tarde estaba bastante descascarada, hasta ayer a la mañana. en Yo realidad. diría que sigue. De hecho, son bastante. todos, acá me acota Claudio Martínez, son todos hombres los gobernadores. Claro. Además, por primera No. vez en mucho tiempo. Sí, sí. Por primera vez Sí, en mucho pasa. tiempo. Pasa eso, sí. No, decía que el hecho de que vayan a estar en la Casa Rosada, algo que se discutió mucho entre ellos, no significa necesariamente que el gobierno pueda anotar No, el el punto gobierno va que a salir a mostrar la buscar. foto, ¿no? Y va a sacar pecho con eso. Bueno, Hasta ayer a la mañana estaba discutida. Anteayer a la tarde decíamos, Franco dio 2 pasos para atrás cuando convalidó la idea de que no va a haber cumbre porque va a convocar por grupos. Bueno, finalmente, en las últimas 24 horas, los agrupó a todos en un mismo lugar. Y el presidente anoche, porque una de las demandas de los gobernadores para asistir a la reunión era que el presidente participara de la reunión, el presidente anoche, en un frontón con Trebuch, dijo: yo voy a pasar a saludar, pero no me gustan las reuniones sociales, no esperen que me quede. sí. O sea, hay medio un que, error de como concepción dijo- porque no es una reunión social, Está bien, para empezar, es una como reunión sea, de trabajo. Pero como Su dijo trabajo es Milei ser que iba a presidente hacer, de la los nación. meó. Digamos, porque la demanda de los gobernadores era: nosotros vamos si está Milei. Ahora Milei anoche dijo: yo voy, paso a saludar y me Está, rajo. ¿no? El tape es A ver. el 21, si querés mostrarlo. Si la lógica de gobernar y sacar adelante el país implica que yo me tenga que sentar con todos los gobernadores, yo me voy a sentar porque tiene que ver con hacer mi trabajo. Esto no es un problema de mis preferencias o de qué me gustaría hacer, digamos, si me gusta reunirme o no. Es decir, yo de hecho no soy una persona que le guste mucho el tema de estar reunido y esas No cosas. te gustan mucho los eventos sociales, digamos. Exactamente, a mí no me gustan los eventos sociales. No. Se contradice, porque Sí, él dice, porque- si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer porque no me gustan los Pero, eventos sociales. no, pero aparte después en otra parte dice de a uno. O sea, yo si me tengo que reunir con Kicillof, si me tengo que reunir con un gobernador, lo voy a hacer. La cuestión, a ver, es un hecho político muy trascendente que el gobierno reúna en la Casa Rosada a todas las jurisdicciones. Y al mismo tiempo, por el marco de tensión que venía habiendo entre gobernadores y presidencia, hay una concesión política en esa puesta en escena. Ahora, para retomar lo que vos marcabas, bueno, Ahí- veremos la profundidad de Hay esa una concesión táctica, en todo caso, de los gobernadores que claramente no quieren aparecer siendo ellos quienes Bueno, hacen el desafío, en todo caso. que no desairan al Que no gobierno desairan la institución presidencial. y que no son los que no quieren conversar, que en tal caso el que no quiere conversar es el otro. Es el otro. Porque ayer también lo que dijo Milei, tenemos el tape 19, veníamos de las declaraciones en off en Expoagro diciendo que los iba a mear, que Sí, sí. podía cerrar el Congreso. Y ayer en on, y con la cámara filmándolo, en esta exclusiva que le da La Nación, solamente le da exclusivas a La Nación, ¿no? O sea, le dan notas a La Nación, digo, lo de exclusivo, ya a esta altura del Bueno, y partido es creo que redundante. le dio a TN, pero porque hay un ex La Nación, que es verdad. el caso de Johnny. Es verdad, le debía una de todavía. Claro. Pero dijo que fue un error creer que se podía negociar con los gobernadores. A ver. Veámoslo. Sí, nosotros, por ejemplo, yo he señalado como un error yo creí que podía negociar de buena fe con los gobernadores. Es decir, nosotros cuando, después de enviar el decreto de necesidad de urgencia, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, nosotros en ese conjunto de reformas estructurales agregamos un capítulo de coyuntura que tenía que ver con la cuestión fiscal, el capítulo 4. En ese capítulo nosotros ofrecíamos arreglar el problema que tenían las provincias como consecuencia de lo que se hizo durante el gobierno anterior. Y nosotros fuimos y le planteamos eso para que las provincias se reequilibraran. Es más, puse a disposición todo el equipo del Ministerio de Economía para que los ayuden con los temas de deuda. Y
Y ellos, en lugar de tomarlo como algo de buena voluntad, creyeron que era un síntoma de debilidad. Bueno, Bien, yo insisto con la sí. idea que vengo sosteniendo después del discurso del viernes pasado, de que Milei no sabe negociar, no entiende, no comprende el concepto de una negociación, pero que le dijeron, mira, si no negociaste, sacamos el banquito. Se lo dijo el FMI, se lo dijo Macri, se lo debe haber dicho algún otro de sus sponsors, y por eso hace toda esta mímica de Sí. convocar a negociación y todo, pero en cuanto se distrae un segundo, Bueno. otra vez dice estas cuestiones. Pero más allá de lo que dice, también es, digo, lo que él comprende que está en juego en la negociación. Yo hablé ayer con un funcionario importante del gobierno que me decía, vamos a volver a arrancar la discusión de la ley de bases de cero porque vamos a tener que sacar algunas cuestiones y entonces mejor poner todo el paquete porque ya hay cuestiones. Pero hay cosas que no se negocian, dicen. No vamos a negociar la declaración de emergencia de las facultades delegadas. No vamos a negociar las privatizaciones, no vamos a negociar el RIGI, el régimen de grandes inversores, no vamos a negociar la reforma del Estado y además queremos incorporar la reforma laboral que por DNU no pudo salir. Son exactamente los puntos que la oposición no quiso votar en enero. Y al mismo tiempo dicen, bueno, pero a cambio de esto va a haber plata, que sería el contraargumento de por qué podría tener éxito. ¿De dónde sale la plata? De ganancias, que los gobernadores ya dijeron que no están dispuestos a impulsarlo, y además el gobierno no solo quiere hacerlo, sino quiere hacerlo y colgárselo en el cuello a los gobernadores, diciendo lo hacemos porque los gobernadores no lo piden. Y después de sacar bienes personales, o sea, esa cuestión que decían de pagame ahora y te dejo de cobrar más adelante, el blanqueo, la reforma jubilatoria. Es decir, estamos yendo a chocarnos en los mismos lugares donde Bueno, hubo choques hace 40 días. por eso la pregunta para mí del día es, si los gobernadores van a la reunión y le otorgan la foto al presidente, porque lo cortés no quita lo valiente, veremos qué acepción de valentía tienen los gobernadores a partir de hoy. Yo entiendo que lo cortés no quita lo valiente, lo que falta ver es qué significa la valentía en este contexto. Para mí, como viene insistiendo Ari, hay que dejarse de joder con el DNU Así es. y voltearlo. Sí, 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 O sea, está claro. hasta acá los gobernadores, y en eso tiene razón Cristina, hasta acá los gobernadores, más allá del biribiri, más allá del pico, y de haber operado para bloquear lo que finalmente el gobierno bajó, que fue la ley bases, pasos institucionales no dieron. No reunieron mayorías. No, estuvo la reunión de ayer, ¿no? La de los gobernadores Sí, pero patagónicos. muy descafeinada, ¿eh? ¿Sí? ¿Te parece? ¿La de los patagónicos? Sí, a ver, se esperaba mucho más. Hubo una declaración política, pero en términos ejecutivos no lograron ponerse de acuerdo, por ejemplo, en la empresa de energía pluriprovincial, por eso ni se mencionó el tema. Se habla de la explotación común de los recursos naturales bajo un formato bastante etéreo, porque Neuquén tiene su propia empresa de energía, por ejemplo, provincial, y lo puede hacer. Chubut no. Chubut está reclamando por la concesión que debe hacerse ahora, y lo viene haciendo frente al gobierno nacional, de los recursos hídricos, las represas. Es decir, cada cual atiende su juego, lo que no está mal, pero en esa fragmentación que no se logra diluir. A ver, Axel convocó reunión de gobernadores, no logró sumar a todos para hacer una estrategia común. Los patagónicos se reunieron, pero no se pusieron de acuerdo en lo operativo. Infran está tratando de contener a los del norte, que son los más inquietos, digamos, los que más... Y los que más necesitan plata. Y los rápido. más inquietos, o sea, los que más cerca de dar el salto están. Entonces está Infran ahí tratando de que no den el salto, de que no hagan todo la granjaldo. O sea, si vos ves la regionalización de la Argentina que se impuso en la Constitución del 94, hoy fragmenta la estrategia. Bueno, si los gobernadores hoy van a la reunión para demostrar que lo cortés no quita lo valiente, el paso siguiente debería ser demostrar que es ser valiente en la Argentina de hoy. Y para mí ser valiente, esta es una opinión personal, es voltear el DNU. Yo, O sea, la información que tengo es que... Todos reúnen el número si se juntan, ¿no? Sí, la información que tengo es que en cuanto haya una sesión en el Senado, el primer tema que se va a tratar es el DNU. Bueno, y Capaz hace que falta diputados. Claro. Hace falta diputados. hace falta diputados. Yo creo que... Recordemos para algún distraído, el DNU lo tienen que rechazar las dos cámaras. Mientras tanto sigue vigente y si una de las cámaras lo aprueba, queda vigente.
O si una de las cámaras no lo trata nunca más. O no Tampoco lo trata necesita nunca más. aprobarlo, no hace falta Exacto. la acción afirmativa. Yo creo que en diputados, si bien va a depender todo de cómo evolucione esto, el tema es que a mí me parece que no están dadas las condiciones objetivas, y hablo de plata, para que esto sea conducente. Entonces, obviamente que si Milei logra ciertos acuerdos, puede ponerle obstáculos a que se rechace el DNU. Con la foto de hoy, yo creo que si se fuera a diputados la semana que viene, el DNU se caería. De hecho, es muy interesante. Perdón, ¿por qué? ¿En diputados? Yo creo que en diputados... Con la foto de hoy de los gobernadores con Milei, la semana que viene se cae, no me refiero a la foto de hoy de los gobernadores con Milei. Me refiero, si el corte lo trazamos ahora, si a esta hora juntáramos, teletransportáramos a los 257 diputados al recinto y los obligáramos a levantar la mano por sí o por no, ¿Y por qué no hay más ocurre? votos de que no. Falta que decisión que sí. política, vos decías las condiciones objetivas o materiales. ¿Tendrán bien el termómetro los gobernadores? Pues digo, si hoy, porque es muy interesante, ¿cuál es el principal puteada hoy de todos nosotros, de todo el mundo? Los precios, ¿no? O sea, es una odisea ir a comprar comida o ir a comprar medicamentos. Que Milei dice que están bajando y hoy Sí. la inflación debiera ser de un dígito. Sí. Milei dice muchas cosas. Fíjate qué interesante, no sé si tenemos el tuit de Caputo, el tuit del ministro, porque esta semana el ministro se juntó con los que nos ponen esos precios, ¿no? Se juntó Sí. con las empresas, tengo acá el Las listado. productoras de alimentos, sí. Acá está, ¿no? Se juntó y dijo, excelente reunión ayer, el tuit es de ayer, la reunión fue anteayer. Excelente reunión de ayer con los productores de consumo masivo, o sea, con los formadores de precios. Coincidencia, esta frase es espectacular, en que los precios van a seguir bajando. Van a seguir bajando. ¿Es Alicia en el País de las Maravillas? ¿Viste? Sí. Cuando habla con uno que todo lo que dice en realidad es lo contrario, que Sí, sí, sí. es absolutamente surrealista. Y que es importante transparentar el precio real por unidad de los productos de manera que puedan ser capturados apropiadamente por el INDEC. Esto es porque después tuiteó Caputo que el problema es que el INDEC no puede medir las promos. Entonces, como te hacen... Es lo que dijo anoche Milei. Bueno. Milei lo dijo anoche, mira, ¿lo querés escuchar? Ponelo y después sigo con esto. No sé cuál de los audios es. Es el que dice justamente eso, que el problema es estadístico. Sí. Que por eso la estadística de la inflación hoy no da un dígito, porque no contempla las promos. Bueno, a ver, dale. Si nosotros tuviéramos el caso de una inflación en torno al 15, y si, dado el arrastre estadístico, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de la suba de las prepagas, si los precios de los bienes se pudieran computar de manera correcta dadas las promociones, hoy la inflación estaría en un dígito ya. Hoy la inflación estaría en un dígito. Lo que pasa que, ¿qué es lo que hacen las empresas? Las empresas pricearon muy fuerte. Subieron los precios por las dudas, digamos. Claro, bueno, está bien, es parte de la vida. Cuando te equivocás, después corregís. Sí. Pero ¿cómo corrigen las empresas? Te hacen el 3x2, el 2x1. En vez de bajar el precio. Exactamente, entonces te queda marcado el precio, cuando en realidad el precio verdadero está bajando. Es por eso, si vos llegás a corregir por ese efecto, hoy la inflación estaría en un dígito. Bueno, efectivamente ayer también el ministro Caputo compartió una imagen de una góndola donde están estas promos y dice que entonces que el INDEC solo puede tomar el precio unitario y no el precio de las promos. Ahora voy a mostrar lo de los precios, pero quería marcar la diferencia porque la clave es el DNU. Yo insisto, es algo abstracto, la clave es el DNU. ¿Por qué? Porque Caputo se juntó con Las Tres Niñas, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Quick Food, Establecimiento Las Marías, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Arcor, Mondelez, Masteloni, L'Oreal, Danone, Unilever, Compañía Industrial Cervecera, Coca-Cola, Nestlé y Quilmes. Esas son las formadoras de todo lo que nosotros consumimos. Y tenés 80% de la góndola. El comunicado oficial dice: se repasaron las medidas de desburocratización y normalización del comercio interior y exterior como, atención, la no renovación del programa Precios Justos y, acá viene, la derogación de la ley de abastecimiento, está en el DNU. La derogación de la ley de góndolas, está en el DNU. La derogación del observatorio de precios, está en el DNU. Y la derogación de regímenes informativos, está en el DNU, que solo incrementaban los costos en las cadenas productivas. En este sentido, se destacó que estas medidas, o sea, el DNU, permiten reducir costos, mejorar la competitividad y profundizar el sendero de la desinflación. O sea, el tipo se reúne con las empresas que nos marcan los precios y en el comunicado dicen que gracias al DNU le redujeron los costos.
Ninguna de esas resoluciones modifica el esquema de costos, ¿eh? El observatorio de precios El observatorio no. no impacta sobre los costos y la regulación de los precios no impacta sobre los costos. En tal caso, impacta sobre el precio de venta. Bueno, en realidad Pero no sobre los el costo baja el costo respecto al precio de venta. Sí. Porque les libera el precio de venta. Un Por eso, detalle. pero pará, quiero ir a esto. La tienen tan fácil los gobernadores. ¿Van los gobernadores después de salir de la Rosada al supermercado que esté más cerca? No sé, debe haber un chino por ahí. Un supermercado, un Sí, Carrefour. tenés uno por Balcarce a 3 cuadras. Te la dejo. Antes de llegar al Belgrano. Les regalo la idea como asesor en comunicación. Salen de la Rosada de la mano, se van al Carrefour que queda en Balcarce. Sí, para el lado de Belgrano tiene para el que ir. lado de Belgrano, para el otro lado, Sí. bordeando el Ministerio de Economía. Además, miren Claro. qué simbólico. Sí. Bordean el Ministerio de Economía, van al Sí, Carrefour, es justo esa marca. Es hacen esa- una compra. es esa. Hacen una compra de changuito todos juntos los gobernadores y dicen: tienen que dar de baja el DNU, muchachos, la comida no se puede comprar. Es una pieza comunicacional bellísima, muy efectiva y no hay mucho que discutir. Te agrego un detalle más. Toto Caputo tuvo esa reunión con los empresarios del sector alimenticio, de la cual da cuenta el comunicado y que venimos comentando, el miércoles a la misma hora que los ministros de Economía de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires se apersonaban en el Ministerio de Economía de la Nación, algo que quizás para el ministro de Economía de Jorge Macri no es tan complejo, pero sí para el ministro de Economía de Jujuy, de Salta, de Formosa, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, con la promesa de reunirse con Caputo para empezar a negociar algunas cuestiones previas a la reunión de este viernes. Caputo no fue, los plantó. Fue Guberman. Fue Guberman, que es su número 2, su secretario de Hacienda. Con lo cual ahí además hay un desplante a los gobernadores que me parece que da cuenta del mismo cuadro, digamos, ¿no? Bueno, por eso el interrogante es, yo creo que muchos gobernadores, a ver, el caso para mí paradigmático es Yarlora. Yarlora comparte votantes con Macri y con Milei, ¿no? De manera directa. Si vos pones en un Una parte de su electorado, sí. y pones un simulcop, lo que sacó Yarlora y lo que sacó Milei y lo que sacó Macri, incluso Macri. No, bueno, pero hay muchos votantes de Massa que votaron a Yarlora y muchos votantes de Macri y Sí, Milei que pero- votaron por pero juez si o que vos votaron tomás- por... correcto, pero si vos tomás... Hay una superposición de la Exactamente. mitad, ponele, de su Y electorado. aparte, desde el punto de vista de la campaña, Yarlora hizo una campaña mucho más afín a la campaña de Milei que a la campaña de Massa. Entonces, se entiende que Yarlora tenga una dificultad para comunicar a su propio electorado un disenso profundo, vertical, que de todas formas lo expresa en algunas circunstancias con el gobierno central. Ahora, en general los gobernadores con más experiencia saben cómo tratar con esta dificultad, porque en general siempre comparten votos con el gobierno central. No hay forma de que un gobernador, no sé, el caso de Zamora, que saca el 60-70% de los votos hace tiempo, no comparta votos con el gobierno central. Comparte mucho más votos con un gobierno central peronista, nacional popular o del campo popular, pero siempre va a haber votantes de Zamora que hayan votado al gobierno, en este caso el gobierno de Milei. Pero se administra, se tramita esa dificultad. Lo que estamos viendo es que en los gobernadores más nuevos, Nacho Torres, Puyaro, sin recorrido ni experiencia, les cuesta tramitar esta dificultad de compartir electorado y eventualmente confrontar con su electorado en función de los intereses de la provincia en su conjunto, de la región y de la nación. Ahí es donde empiezan a gravitar los liderazgos nacionales, ¿no? Que es lo que hablábamos ayer, un liderazgo nacional que conforme estrategias comunes, Claro. que los reúna a los gobernadores y dice, miren muchachos, vamos más o menos para acá, todos, porque vamos para acá puede ser el supermercado de 3 cuadras, ¿no? Una estrategia común. Porque el problema hoy central de la Argentina es el DNU, que le permite al gobierno apropiarse de renta, apropiarse Tengo de otra opción que ingresos. ir al supermercado. ¿Cuál? Giran para el otro lado. Si quieren ir al supermercado, tienen que ir hacia Hacia Belgrano, Belgrano, ¿no? sí. Hacia el... Vos decís que vayan para el lado de la City.
Que vayan para Menos Antelmo, más la City. Ya me ve venir Lantos. Y, pero si te conozco. Giran hacia el otro lado, Nada, sí. que están los bancos, Claro. ¿no? Entonces dicen, está buenísimo el tema de la coparticipación, tenemos que poner un impuesto a las corporaciones y un impuesto Sí. a la riqueza. Ahí vas a tener, en esa zona están los estudios de abogados más importantes del país, por ejemplo, el estudio Marval, les queda ahí al toque en Corrientes y San Martín, un edificio de 6 pisos, es entero del estudio de abogados, tiene cerca de 500 personas laburando, el estudio Marval es el más grande del país, Sí, sí. 200 y pico de abogados, una barbaridad. Bueno, todos sus clientes son las personas más ricas del país y las empresas más ricas del país. Y a los bancos, que están ahí cerquita, dicen, bueno, miren, en Estados Unidos tenemos un impuesto que se le cobra a las personas hiperricas y a las corporaciones hipergrandes, que es un porcentaje de lo que declaran en sus balances Claro. o un porcentaje de su riqueza. Y eso lo coparticipamos. Bueno. Y ahí hay solución, digamos, hay lugares para Ahí buscar plata. en esa coincidieron Puyaro, ¿Sí? Kicillof y Yarlora, ¿no? Kicillof sé que sí. En el impuesto a los altos ingresos, sí. Mira, Ahí hay- no, pero ingresos no. No. O altos, bueno, No, ingresos vos decís a es los otra bienes, cosa. No, a la, por eso. a la riqueza. Separemos para que se entienda. Ingresos es una cosa, Sí, sí, está bien. patrimonio Al patrimonio. es Al otra stock y no cosa. al flujo. Claro, o sea, de vuelta, Paolo Roca no tiene ingresos, Marcos Galperín Está bien, no hay No que tiene cobra un ingresos. sueldo patrimonio. todos los meses. Lo que tiene, No cobra un sueldo no todos cobran los un meses. sueldo. Por ahí alguno me dice, sí, yo aparezco como CEO y cobro, pero el tema no es el ingreso, sino es la La riqueza ganancia. y el patrimonio. Y es un impuesto marginal. De lo que ya lo que se paga es marginal por bienes. Y aparte es Bienes marginal. personales, sí. Es marginal y aparte es marginal porque hay mucha evasión de ese impuesto. Porque cuando se pusieron de moda las sociedades de Macri, ¿cómo se llamaban? Asás. Las SAS. Buena parte de las sociedades se usaron para encubrir patrimonio. Ujú. Se ponían. No, por eso en Estados Unidos se cobra sobre los balances, que también se puede dibujar porque vos tenés la posibilidad de hacer contabilidad creativa, pero yo miro los balances de los bancos trimestre. Pero además hay otra cuestión. Si eso es la creativa, me imagino la real, no quiero saber. Esos mismos balances son los que se usan para determinar el valor. En general son todos bancos que cotizan en bolsa. Entonces, si vos dibujás los balances a la baja para pagar menos impuestos, te caen las acciones. Tampoco te conviene. Hay ahí un juego, digamos, que hace que Por eso. se pueda hacer un poquito creativo en los márgenes, pero Por mal eso. que mal refleja el valor Bueno, real. y si Cosa vos te que fijas, eso es muy importante. Si vos te fijas, Claro. la ganancia del trimestre de los bancos, en esto que vos estás mencionando, Nico, no está otorgada por el negocio primario que se supone que tienen los bancos, que es la intermediación financiera. ¿eh? no, es todo Está otorgada por el negocio financiero que ayer el propio Milei, lo que antes eran las LEVAX y las LELIX, y Milei, que ahora son los PUT, son los que se PAS. hizo famoso siendo crítico de los negocios financieros otorgados por el Estado. ¿Se acuerdan cuando lo denunció a Toto Caputo por haber promovido una fuga histórica? Sí, y de hecho está dando vuelta siempre un tuit de él de 2017 diciendo bajar la inflación, licuando la economía, diciendo bicicleta financiera cual. de recontra remil, Bueno, hijo es lo de- que hizo, es lo que está haciendo él y anoche sacó pecho por eso. Sacó pecho, incluso dio algunos números que nosotros veníamos contando acá. Dijo, duplicamos los PUT, bueno, hay que pagarlos. O sea, justificando que la licuadora se aplica sobre los jubilados para pagarle el negocio financiero de los bancos. Lo dijo anoche el propio presidente. Como es tan obsceno el plan de gobierno, Ujú. como es tan obsceno, el desafío es qué se hace frente a eso. Anoche, ayer a la tarde, fue una larga jornada de reunión patagónica. Entiendo que había posiciones más duras y posiciones más contemplativas. Pero uno de los acuerdos comunes manifestados en el documento es que la región patagónica va a ser una especie de inventario de recursos comunes o inventario de recursos de cada provincia para establecer un método de explotación común de esos recursos. Nosotros lo hemos dicho acá. Una de las formas de explotación puede ser una empresa pluriprovincial que administre recursos hídricos, hidrocarburíferos y mineros. Si las provincias... Y eólicos. Y eólico, Y bueno, eólicos, energía Ese es un pedazo renovable. muy importante del Sí, negocio. energía renovable. Con esos... De Macri.
Bueno, Macri tiene, sí, el principal parque eólico de la zona. Ahora, con esos recursos, la Patagonia no solamente podría pararse sobre sus pies en términos financieros sin depender ni de coparticipación, ni de transferencia, ni nada, sino que además se transformaría en una potencia, naturalmente. Ahora, la discusión que hay entre los gobiernos es el mecanismo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace eso? ¿Se le concede plenamente la explotación al sector privado? ¿El modelo neuquino? ¿El Estado participa de esa explotación, como pretende, por ejemplo, Torres en Chubut? ¿O que haya una participación del Estado para que regule, a partir de esa participación, la explotación? Como ocurre en Santa Cruz, por ejemplo, que O el modelo YPF, el digamos. modelo YPF, que Santa Cruz está recibiendo por la reversión yacimientos de YPF para que Santa Cruz, que también tiene posibilidades de hacerlo con una empresa provincial, administre esos recursos. Bueno, esa discusión todavía no fue saldada y lleva tiempo. Y ahí está el problema. El tiempo hoy, es mi sensación, corre a favor de los planes del gobierno. El tiempo que esta discusión que tienen los gobernadores de qué hacer, es la discusión madre de la política, ¿no? Lo escribió Lenin. ¿Qué hacer? Se ríe. No creo que se imaginase Bueno, pero, estas circunstancias. ¿no? Lo escribió Lenin. ¿Qué hacer? Sí. Bueno, esa pregunta madre, me parece que si no tiene una respuesta rápida, favorece el plan de gobierno, el plan de vuelo, que es un plan de vuelo al estilo de la primera escena de la película de Cifrón, ¿no? Es un plan de vuelo que inevitable e indefectiblemente va al choque. Sí, ahí yo tengo un matiz. Ahí yo tengo un matiz. Porque es cierto que el plan de Milei es hacer todo lo más rápido posible. Claro. Y Porque, muchas de las cosas las porque está sabe haciendo. que. Y muchas de las cosas las está haciendo y con el DNU vigente ni hablar. Claro. Ujú. Y también está claro que en ese sentido parte de la estrategia opositora es tratar de empantanarlo, de hacer más lento Claro. ese Sin paso. confrontarlo directamente. Sin confrontarlo directamente, o sí, dependiendo. algunos casos, en La caso de CGT Axel, confronta sí, la CGT directamente. Algunos gobernadores. Sí, La Rioja, por momentos parece una Formosa. división de tareas, Ujú. como si hubiera algún tipo de coordinación. Sí, pero no. No sé. No, con la oposición no está coordinada. La oposición de Juntos por el Cambio y, no sé, el oficialismo, la oposición peronista no. En el Congreso se están coordinando cuestiones, ahora entre algún los intento gobernadores de coordinación. también. Por eso digo, no pensemos una coordinación en un sentido radial donde hay un solo liderazgo, porque claramente no lo está viendo. Sí, como muchos sectores con intereses que confluyen van encontrando más puntos en común que los que creían que tenían antes. Un ejemplo de esto fue la primera marcha a tribunales, donde veíamos a los gordos de la CGT marchando al lado de la izquierda clasista y de las organizaciones sociales con las cuales durante mucho tiempo se tiraron con de todo. En el Congreso me parece que se está viendo, entre los gobernadores un poco se está viendo. Y dejando de lado el tema de DNU, que ya lo discutimos y que estamos todos de acuerdo con que si no se le da un final rápido, todo lo demás pierde consistencia. Pero yo creo que el DNU no llega a abril. Me puedo equivocar, puedo tener mala información, mal análisis, pero creo que no llega a abril. Sacarse la foto, decirle que no a las pretensiones, que es lo que anticiparon desde el gobernador de Santa Fe hasta el gobernador de Córdoba, hasta Kicillof, hasta los 7 patagónicos, 6 patagónicos, todos dijeron, vamos a sentarnos a hablar, no vamos a firmar nada. Está bien. Esa sería la parte de Cortés que no quita lo valiente, digamos. Es evitar un conflicto acelerado y en los términos que los propone y en los tiempos que propone el gobierno para tratar de generar, digamos, esta dilación que lo termina desangrando. Bueno, eso es en el Palacio, pero Ari creo que había preparado la evolución de los precios, que es lo que impacta en la calle. Y yo no sé si la calle tiene esos tiempos, Nico, ¿eh? Eso en relación, si podemos poner de vuelta, por si alguno se enganchó recién el tuit de Caputo, porque es espectacular. Sí, por favor. El tuit del ministro de Economía, que anteayer se reunió con los formadores de precios
y dijo, excelente reunión con los productores de consumo masivo, esos son los formadores de precios, coincidencia en que los precios van a seguir bajando. Los precios van a seguir bajando. Hasta lo que yo tengo de comprensión de texto, por ahí me corrigen, esto es que bajaron, ¿no? Si van a seguir bajando es que ya bajaron, Es que ya bajaron, sí. y van a seguir bajando. Bueno, La impresión. Bajaron tengo- al doble, como se dice. bueno, ojalá hubieran bajado el doble, peor. Ahora les voy a mostrar, yo saben que tengo una obsesión con los precios de la comida y, Claro, de, claro. los, Sí, sí. y de los productos de higiene y sigo mes a mes el cambio interanual. Yo me fijé en el último dato que tenemos, que es el de enero. En estos días va a estar la inflación de febrero, que según mi ley va a dar alta por culpa de las promos. 14.1 en la Eh, ciudad de Buenos Aires preso. como dato oficial. digamos. Recuerden que las promos las hacen los comercios, no las hacen los productores. ¿sí? Bueno, algunas promos vienen Está bien, pero la promo es del comercio, Otorgadas de la tarjeta, por lo- no es, sí. no es de Coca-Cola la promo. Bueno, vamos a los números. Estos son los alimentos básicos, digo, para ir al supermercado: pan, harina, arroz, yerba, leche, etcétera. Si podés un segundo sacar la parte, ahí está. Pan, pasó de 400 pesos a 1.600. Estamos Vos hablando decías de interanual, ¿no? Interanual, vos decías el doble, Lantos. Bastante más que todo. De 400 a 1.600. La harina de 160 a 665. El arroz de 200 a 2.000. El arroz pasó de 200 a 2.000. El medio kilo de fideos pasó de 200 a 1.125. La leche pasó de 225 a 842. Lo que estén viendo en YouTube lo van a entender más fácil porque la línea azul es lo que estaba hace un año. La línea roja es lo que cuesta ahora. La sal pasó de 125 mangos a 640. El medio kilo de yerba pasó de 400 a 1.700 pesos. El jabón en pan pasó de 151 a 644. Y los pañales, ahora que está comprando Lantos, pasaron de 57 la unidad, o 573 los 10, a 270 la Me unidad. estoqué en diciembre a menos de 100 pesos el pañal Sí. y tuve que hacer una recompra ahora esta semana y conseguí como baratísimos a 250 cada uno. Bueno, ahí está. Más 250 la unidad. la unidad. Cada pañal. Sí, sí, sí. Cada cacona Se de- usan unos cuantos por día. Sí. Bueno, esto es... Y aparte el estoqueo tiene un límite, pues los pibes crecen. Claro. No puede- No, Exactamente. claro, No, hay exacto. distintos talles. Y... Bueno, esto es nominal, o sea, precio a precio, que ya es una barbaridad, pero podría haber aumentado por abajo de inflación. Vos decís, hubo una inflación de 254%. Bueno, no. Segundo cuadro, la línea roja, que es toda igual, es la inflación interanual de 254. La azul es la de los alimentos que les acabo de decir recién. Todos están arriba de inflación. 300% de inflación del pan contra 254, 315% de inflación de la harina contra 254, 933% aumentó el arroz, Esto 933%. en paralelo a la liberalización de la exportación del arroz. ¿eh? Sí, sí. Y con Aranda, que es uno de los dueños de Aranda, Clarín. que es el principal productor, pero la liberalización del arroz es lo que explica este sacudón en el precio. Fideos, Porque se vende a precio internacional. claro. O sea, el arroz aumentó casi un 1000%. Bueno, ¿qué Cuatro- es lo que pasa en el plan de Milei de liberalizar la exportación de todo, particularmente de lo que comemos? Es de esperar este mismo comportamiento. Hoy un ingreso promedio en China o en India, que son los grandes compradores de alimentos de la Argentina, Sí. están muy por encima del ingreso promedio del argentino. Entonces, Ahora te doy el número de salario mínimo, pues es tremendo. Pero digo, miren el gráfico, 443% aumentaron los fideos contra 254 de inflación, la leche aumentó 274 contra 254 de inflación, el azúcar 418% contra 254 de inflación, la sal 410% contra 254 de inflación, 332% la yerba, el jabón en pan 326% y los pañales que necesita Lantos 369% aumentaron en un año contra 254 de inflación. O sea, los precios siguen bajando para arriba. Bajan para arriba y además esta idea de que la velocidad en la que bajaban para arriba estaba menguando en las últimas semanas no se corroboró a comienzos de marzo. Es decir, todo el mundo coincide ya que la inflación de febrero va a ser casi seguramente más baja que la de enero. Pero en marzo, y esto lo publicamos ayer, una nota de Rodrigo Núñez en el Destape, la primera semana 3,6% la inflación de alimentos.
si uno suma ese dato, ahí está la nota de Rodrigo, muy completa. Tremenda. Si uno suma ese dato a los precios regulados, que también en marzo van a tener un salto muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con tarifas, estamos hablando con que probablemente haya un rebote de la inflación. Y esto es algo Agregale que viene combustibles. y combustibles, sí. YPF absolutamente. considera que está todavía, tiene que actualizar Un 10% de así precio. es. Y esto es algo que le ha pasado a todos los procesos económicos en la Argentina en los últimos años, que es, por lo menos desde el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, después y el final de la pandemia, diría. Pero sí, estoy seguro que si miramos para Macri también, que es, llega un ministro de Economía, hace ajustes, toca algunas tuercas, tiene 2 meses seguidos de inflación a la baja, se pone a proyectar como si esto sigue bajando, para mitad de año vamos a estar bárbaro, al tercer mes salta y entramos en un cuchillo de serrucho donde la inflación siempre sube, baja, sube un poco más, baja pero no tanto como para estar en el nivel anterior, y así. La novedad en este caso es que no hay dinero para comprar cosas, con lo cual puede llegar a haber una baja de la inflación sostenida en que la gente no come, en que la gente no compra Por medicamentos. inanición. Por inanición. Sí, es la estabilización, Así el como plan se de habla del estabilización silencio por de los inanición. cementerios, Sí, sí, sí. esta sería la inflación cero de los Es cementerios. estabilización por inanición. Ahora, Volviendo a la pregunta tuya de la calle. claro, Yo porque creo que la todo calle ya esto- está reaccionando a esto. Estamos con unos niveles Sí. de conflictividad que no son habituales para esta época del año. Lo que uno en todo caso puede preguntarse es cuánto tarda esto en escalar. Pero, Hoy va a ya haber- se están hoy va a haber viendo una fenómenos. manifestación Hoy va a haber una manifestación inmensa. Muy fuerte. Inmensa y muy opositora. Y con fuerte foco en el impacto económico en la vida cotidiana del ajuste. Se van a desplegar, estaba viendo recién el mapa, es una marcha federal, por lo tanto hay 58 puntos de encuentro, Ujú. de convocatoria, después habrá por supuesto muchas otras convocatorias autónomas o espontáneas, pero en muchos de esos puntos de encuentros va a haber manifestaciones con verdurazos, con ollas populares, es decir, establecer de manera nítida y clara el impacto que tiene la economía en la vida cotidiana, en este caso de las mujeres, que son quienes, por ejemplo, pagan las ollas de los comedores populares. Sí. Va a haber, Que fue el primer colectivo agredido por la gestión Milei. va a haber ¿no? una provocación, ¿no? Hoy, Sí, un anuncio ahí del me- gobierno en las horas previas a la marcha del 8M. Sí. Ari, lo estabas Sí, ahí averiguando. el colega Manu Jove en Blender dijo que hoy el gobierno va a anunciar que el Salón de Mujeres de la Casa Rosada cambia de nombre y pasa a llamarse Salón de los Próceres. Adiviná si esos próceres van a poner alguna mujer, contó. Bueno, pregunté, por las dudas, porque además lo estaba en potencial, esto anunciaría, y desde la vocería presidencial me lo confirmaron, me dicen que es una idea de Karina, Mm. además. Una idea de Karina Ojo Milei. con esto. Hoy, o sea, una provocación. Ojo con tremenda. esto porque tenemos antecedentes de gobiernos cuya ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, que los días de las marchas del 8M organizaban acciones para generar disturbios que luego habilitaran represión. Sí, la infiltración, por La ejemplo, que infiltración. se vio muy nítidamente en una manifestación que se hizo por la tarde-noche Ujú. frente a la Catedral Metropolitana Así y es. que la infiltración se vio, digo, fuerte y claro porque se Salió de veía, atrás de las filas de la exactamente, se veía el policía. movimiento de la infiltración. Así es, pero ojo porque este tipo de decisiones tomadas horas antes y anunciadas horas antes de la movilización Es una provocación. Es una provocación. es una provocación que hace que si hay estas chispas provocadas por parte del gobierno puedan prender y generar situaciones que nadie quiere ver en una marcha que no tiene por qué Bueno, no ser venimos pacífica. del presidente en un acto escolar calificando como un asesinato agravado por el vínculo al aborto. Sí. Sí. Y en una cadena nacional donde mandó a las amas de casa prácticamente a lavar los platos como había hecho Domingo Por Cavallo. eso, o sea, la misoginia es otra característica de la pareja presidencial, porque ahí Karina y Javier evidentemente tienen la misma cultura, ¿no? Karina que fue a ver a Luis Miguel el otro día, ¿no? Sí, sí, no se priva, no se priva de ningún gusto. Pensé que había que el sacrificio teníamos que hacerlo todos. Vos sabés que,
Bueno, después te cuento una anécdota con eso, porque traté de averiguar si le habían invitado o había pagado el cubierto. El cubierto estaba entre 800 y un palo 200. Sí. Es más caro que Eric Clapton. Claro, Ari, para... el cubierto, ¿por qué? Porque Igual una yo iría cena... a ver a Luis Miguel. También, ¿por qué no? También. Sí, pero igual esto no es ir a ver a Luis Miguel, es participar de una cena de gala. con También Luis iría a Miguel. la cena de Por gala. eso. Sí. 800 lucas o un palo 200 o depende del nivel de cercanía de la mesa principal, digamos. Que está Luismi. Está Luismi. Sí. Y después hace un show íntimo. También iría a ese show íntimo. Sí, sí, no. Te digo que yo iría a todo eso. Pero ¿vos lo pagarías o esperarías una invitación? Me encantaría que me inviten, no puedo pagar eso. Bueno, Y en todo caso no sos funcionario, con lo cual si te invitan tampoco es problemático. de la organización, Le regalaría Y igual por la entrada- problemático quiero decir ilegal, ¿eh? Sí. Tengo un amigo muy fanático de Luis Miguel, le regalaría la entrada igual. de la organización a mí me dijeron ayer, gente que conozco la organización de este evento, solo se cruzaron 10 invitaciones y ninguna fue a ninguna figura política. Ajá. Fueron a personas del espectáculo. Porque además es un lugar muy reducido. Muy O sea, hay reducido. 10 invitaciones porque en total debe haber 200 Sí, localidades. sí, son localidades muy limitadas. Solamente se cruzaron 10 invitaciones y me dijeron, ninguna fue a ningún funcionario, ninguna persona del ámbito político. Por lo tanto, Karina Milei debe haber pagado un palo 200. Bueno, todo esto está enganchado a la discusión que para mí es muy, muy, muy falopa respecto al... Pero falopa, pero bueno, es la que ayer ocupó la atención de todos los medios del sistema, el tema de cuánto cobra un legislador. Porque evidentemente Karina con lo que cobra, si lo destina, No. si destina un palo 200 a es secretario No, general de la presidencia, es la mitad del sueldo de un mes. es más, sí, es la mitad del sueldo de un mes. Y ahorros no tenía. Y Según su declaración según jurada su declaración y según jurada, la historia que se le conoce, vendía tortas en Instagram. su patrimonio y era demás. muy, muy Sí. limitado. Bueno, ahí hay un dato para mí muy significativo, que es que los Milei hacen de lo personal política pública. De lo personal, la política pública. Y la política pública, además de ser agresiva, virtud del DNU, le permite tomar decisiones sumarias. Entre las decisiones sumarias está el cierre de varios organismos, muchos de los cuales atienden carencias o atienden urgencias. Ayer Julie Kozak, la vocera del Fondo Del fondo. Monetario, se refirió al caso argentino, dijo, bueno, otra vez, ¿no? Lo que vienen diciendo los funcionarios del fondo, ponderamos los esfuerzos, pero atención con la situación social, atención con que el ajuste no recaiga con mayor crudeza sobre las personas más vulnerables. Es lo que venimos contando. Garantizame que esto va a durar y que no es un Exactamente. veranito. Exactamente. La preocupación de un sector de Círculo Rojo Que ganen todos y no solo Caputo. es que Básicamente. hay inversiones financieras de corto plazo que son muy bien remuneradas hoy en Argentina, pero que de todas formas hay grandes fondos de inversión que no hacen por temor a que la fragilidad institucional de la Argentina, que hoy depende de los humores de los hermanos Milei, se lleve puesto miles de millones de pesos o miles de millones de dólares. Entonces empieza a ser un problema también muy serio para aquellos que están dispuestos a venir a sacar ganancia rápida incluso, ni siquiera estoy hablando de inversiones productivas. Atención con esta secuencia, porque es la secuencia que pueden otra vez aprovechar los gobernadores para imponerle condiciones a Milei o para ponerlo en el rincón, en términos boxísticos, llevarlo hacia el rincón. Ujú. Es decir, obligarlo a que cambie de actitud. Me parece que va a ser clave lo que ocurra hoy en la reunión y lo que seguía después de la reunión. Vos tenés el dato, Nico, entiendo que después de esta reunión, la semana que viene se empieza a desplegar la consecuencia en el Congreso. Tengo entendido que sí, que ya esta semana se presentaron varios proyectos. Por ejemplo, el proyecto que presentó el bloque de Pichetto para reponer algunos de los fondos que se cortaron, que se recortaron, que se supone que ya con el apoyo del peronismo y de algunas provincias podrían configurar mayorías. Lo mismo con el DNU. Sí, debería empezar a desplegarse en el Congreso. Con Y- proyectos de ley específicos. O sea, la estrategia de fragmentar
las decisiones de gobierno, digamos, pero tomadas desde el legislativo. Son proyectos de ley específicos, pero son proyectos de ley que apuntan bajo la línea de flotación del gobierno. Porque tienen que ver con recaudación, tienen que ver con gasto, y después hay otro que va a hacer mucho ruido, que es modificar la ley de tratamiento de los DNU. Si vos conseguís 129 diputados y 37 senadores, podés establecer que a partir de ahora, no es retroactivo, no corre para los DNU anteriores, pero que a partir del momento en que la ley empieza a regir, el rechazo de una sola Cámara, por ejemplo, alcance para voltear un DNU, o le dé un plazo obligatorio para el Congreso, y si el Congreso no lo trata en ese plazo, se cae automáticamente. Ahí hay otro tema, que es que los diputados y senadores saben que probablemente Milei vetaría una ley aprobada en ese sentido. Por eso, las conversaciones que vienen teniendo lugar desde hace por lo menos 2 semanas, y acá dimos cuenta de ellas, y que tienen entre sus sponsors a gente tan diversa como Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió, para que se entienda, digamos, de lo que estamos hablando, sería encontrar 3, 4 puntos de consenso donde se puedan reunir el apoyo de 2/3 de los votos de cada Cámara, porque establece la Constitución Nacional que si una Cámara aprueba una ley y el presidente, en el uso de sus facultades, la veta, el Congreso, con 2/3 de cada Cámara, puede insistir y promulgarla por encima de la voluntad del presidente. Bueno, ahí yo el dato que tengo, anoche fue muy elogioso Milei de uno de nuestros personajes favoritos, que es Luis Petri. Luis Petri, el ministro de cosplay. Sí, Luis Petri está adquiriendo mucho volumen dentro del esquema de gestión, y está bien, la música merita igual, porque por más que adquiera volumen, no le resta sus características escarlatas. Escarlatas. Ayer dijimos que era muy parecido al Capitán Escarlata, los muñequitos del Capitán Escarlata. No, pensé en la letra Escarlata, pero nada que ver. Se me cruzaron unos cables ahí. Capitán Escarlata, una serie que se hacía con muñequitos tipo Playmobil. Bueno, más allá de esas características personales, Petri, atención, pues está trabajando con Bausili. Y esto lo confirmó anoche Milei. Yo tenía el dato, pero no me lo confirmaban. Lo confirmó el propio presidente. Petri está trabajando con Bausili, presidente del Banco Central, que participa en las reuniones de gabinete. O sea que el tema de la independencia del Banco Central son los padres, digamos, son ¿no? los padres. Son los padres. Yo estoy de acuerdo que no sea independiente, así que... No, pero ellos no. Ellos se suponían... está bien, pero... Ellos, digamos, vos hablabas con los radicales, Petri es radical, y les parecía un espanto. Después cuando gestionan, hacen todo lo contrario. Pero ¿no? siempre esa contradicción de no entrar en las discusiones que nos plantean, porque no puede ser independiente el Banco Central. No, Nunca. yo estoy de acuerdo, digo que después dicen otra cosa. Sí, ellos dicen otra cosa. Dicen otra cosa. Bueno, cuestión que Petri, que es ministro de Defensa, está trabajando con Bausili un plan de gestión financiera para ampliar el blanqueo que ya se había dispuesto en la ley Ómnibus. Pero el blanqueo, que tiene que ver con la defensa nacional. En realidad lo que están... No, con la defensa nacional tiene nada que ver. O sea, está haciendo de lobista y es ministro de defensa, cosplay y lobby. Bueno, lo que confirma anoche Milei es que Petri está desplegando funciones más allá del Ministerio de Defensa. En la intención de que haya una incorporación plena, cosa que el propio Petri promocionó en las últimas 48 horas, de sectores del radicalismo. Sí, parcial más que plena. Bueno, no. Parcial del radicalismo. De un sector del radicalismo que hagan una incorporación plena en la Libertad Avanza, digamos, o esa fusión que no es fusión. O sea, que haya una fragmentación, ya no de hecho, sino formal, con un sector del radicalismo que se vaya a este dispositivo de gobierno. ¿Te lo traduzco? Hago una interpretación. Adelante. Bullrich con respecto al PORO y Petri con respecto al UCR son los vectores que tiene Milei para tratar de absorber a toda la derecha argentina bajo su conducción, siguiendo el modelo que ya aplicaron Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Crear una especie de mileísmo. Exactamente. Que lo fortalezca a Milei de sus enemigos internos, ¿no? Porque hay, ¿no?, adversarios. Sí, hay una persona que se me ocurre que no está nada contento en este plan.
A mí hay dos que están coordinados entre sí, que es Villarroel y Macri. Bueno, está bien, sí, Villarroel. Villarroel sí. y Macri. No están conformes. Villarroel que cree que el tema de que le hicieron una trampa, dice ella, ¿no? Que le hicieron una trampa con el tema del aumento de los legisladores, que ella no sabía que estaban enganchados. La verdad, como Bueno, dice el Código Penal, no se puede no se- alegar. no se puede alegar desconocimiento de las Así normas si uno las infringe, ¿no? Bueno, en este caso no se puede alegar que en defensa ni de Martín Menem ni de Villarroel, que ellos no sabían que estaban enganchadas las dietas de los salarios de los trabajadores. Pero bueno, Igual es otra discusión que yo quiero... no, pero digo, estar discutiendo los sueldos de los diputados, ¿de verdad? Si ganan todo el presupuesto entero, completo, total, de diputados, senadores, los 7 millones de asesores que dicen que tienen y todos los trabajadores legislativos, todo entero el paquete del Poder Legislativo cuesta el 0,5% del presupuesto nacional. No, no, 0,5%. para mí es una discusión pobrista que lo que hace Y es abaratar el costo de los legisladores para el sector privado. Pero claro, y además los legisladores, los asesores y los trabajadores del Congreso tienen que ganar muy bien. Pero además Muy acá, bien. acá sí es humo. Tanto Acá que... sí es 100% No, humo. tanto, Bueno, a eso iba. Yo tanto creo que cuando se reformó la Constitución, en la última, se olvidaron de cambiar que los senadores tienen que tener una renta anual de 2.000 pesos oro o su equivalente. Saben que eso sigue estando en la Constitución. ¿Y por qué figura eso en la Constitución? Porque antes, para ser senador, efectivamente necesitaba ser rico. Porque los únicos que se podían dedicar a la actividad legislativa eran los que tenían plata por otro lado. Y el artículo 55 de la Constitución sigue diciendo eso. Entonces, entrar en eso de no, que se aumentaron, el primero 30% es abajo de inflación, para arrancar. Es lo O que sea, argumentó Esper. están cagando a los diputados, a los senadores y a los trabajadores del Congreso. Y segundo, está bárbaro que se aumenten y no es nada en el presupuesto. Nada. Después volvamos a las otras cosas que No, pero sí representan. para mí la clave de todo esto es lo que dice Nico. Vieron que los aviones de combate tienen una capacidad que es lanzar unos proyectiles que camuflan al avión frente a misiles. ¿Vieron eso? Lo habrán visto en Los películas. flaps. Claro, exacto. Señuelos. Sueltan unos señuelos para que el misil siga el señuelo y no Siga al el avión. calor del señuelo y no el calor del avión. Exactamente. Bueno, el gobierno hace mucho Mucho Top eso. Gun tenemos. No, Sí. pero digo, pero el gobierno hace mucho eso. El gobierno suelta esos obvio. señuelos todo el tiempo. El de ayer era el tema de los... Con una salvedad, que es que parte por la desorganización y falta de experiencia y parte por las características intrínsecas de cómo funciona la comunicación de la Libertad Avanza, ni los propios están avisados de que esos son señuelos. No, Entonces claro. muchas veces se terminan embanderando en esas cuestiones. No, y se dan situaciones como Martín Menem criticando a Martín Menem. Martín Menem criticando a Martín Menem, Expert poniéndose en contra un día y al día siguiente No, a favor. el mismo día. O el mismo día. Ayer Experta a la mañana estaba a favor y a la tarde en contra de haberse aumentado el sueldo. Espectacular. Esos Bueno. sí que son libres pensadores. Esos tan libres que hasta están libres del pensamiento. Es cierto, pero esos señuelos sirven para encubrir y postergar discusiones de fondo. Y más que discusiones de fondo, decisiones de fondo. Como, volvemos al principio de la charla, la derogación del DNU. Con todos esos señuelos, Milei gana tiempo. Yo no sé cuánto tiempo gana con Bueno, eso. está ganando tiempo. Yo no sé cuánto Y el tiempo DNU va gana. a llegar a los 3 meses vigente. No, está bien, pero no por los señuelos, sino No, por porque, todo, digo, por, porque Villarroel está incumpliendo la Constitución y no convoca una Está sesión. bien, pero Si por hubiera lo- convocado ya estaría derogado por lo menos en una Cámara. Por Villarroel, por el excesivo institucionalismo de los senadores y diputados, por la Corte que no lo trata, hay como un montón de... Pero, digo, el- no el- porque se esté discutiendo un día el sueldo de los diputados No, y, no. y otro día si el burro coge por insistidor o por Bueno, pero pijudo. todo eso Eh, colabora para que los legisladores y los gobernadores que todavía no se han decidido a tomar una acción conjunta posterguen esa decisión. Total se discute de otra cosa. Total Ajá. la calle no lo exige. Para mí esa es una lectura bastante limitada y que, bueno, y es que una- excusa en Yo todo caso. admito que soy limitado, pero No, reconozcamos no, que no, también no me mucho- refiero a No, eso, no, no. porque hay otras lecturas que haces que son muy sofisticadas y, No, y no, muy pero yo valiosas. digo, pero lo admito, Pero- lo que digo es, ojo porque hay muchos políticos que tienen las mismas limitaciones que yo, ¿eh? No, bueno, pero a lo que voy es, y no razonan de ese excusemos modo, a los ¿eh? senadores y a los diputados por no hacer su tarea
en estos señuelos. Porque si no, nosotros también estamos cayendo en los señuelos. No, Los diputados no lo hacen porque no lo están haciendo, porque hay una Porque no hay decisión decisión política. porque no logran coordinarse, Porque no hay decisión- bueno, en todo por- caso, por porque hay todo un eso. déficit de representación Sí. respecto a quienes los llevaron Lo que ahí yo para que digo- se opongan a este gobierno y la tarea que hacen, que no es precisamente Lo que oponerse. digo, Nico, es que se aprovechan esos señuelos y que la agenda pública vaya por el champán cristal y el salario de los legisladores para postergar decisiones comunes, para postergar acciones políticas. Acá el amigo Rodrigo, especialista en aviones, me dice que eso que dice en Burano se llama chaf. Perfecto. Chaf, cuando mira, siempre se aprende algo. Chaf. Sirve para engañar a los radares, los que se usan para generar calor se llaman flare. Flare. Entonces tenemos los chaf, Y los flare. los Muy chaf para engañar a los radares y los flare para engañar a los misiles, entiendo que Bueno. el misil sigue el calorcito. bien. Exactamente. Bueno, yo Muy por eso digo, interesante. mientras esto ocurre, el, Siempre gobier- tenemos un especialista en el algo. gobierno avanza en decisiones que para muchas personas van a ser irreversibles. Y quizá en algún momento se puedan revertir en términos de política pública. Sí. Pero los- para las vidas que quedan las por el 700 camino. personas que trabajan en Tela, la angustia No, que están obvio. sufriendo en este momento, Obvio. para muchos de ellos puede llegar a ser reversible. Las personas con las que habla Ari todas las mañanas, que no están recibiendo los medicamentos, sufren consecuencias irreversibles Sí. de las decisiones que se toman al amparo del DNU. Che, Entonces, acá me suma otro oyente, Ricardo Rothstein, especialista en finanzas públicas, docente de la UBA, que vieron que les conté que Biden tiene ese impuesto de las corporaciones, Ujú. que es del 15%. ujú. Bueno, hoy el New York Times informa que Biden lo quiere subir al 21%. Sí, lo anunció ayer en el discurso que O dio. sea, bueno, o sea que no solo lo tiene, sino que lo quiere subir. Ujú. Acá no lo tenemos. Ponele 1%, 2%, progresivo, 1% el primer año, Ujú. o al revés. O decirle, bueno, ahora estamos en una cosa extraordinaria, arranquemos por el 10 y vamos bajando. A todas las empresas que fueron ayer con el tema precios, sería súper interesante que lo hagan. Y sobre todo además que tengan también una actitud frente a la situación en el país en el que operan. Una de las empresas que fue ayer es Johnson & Johnson. Ujú. Johnson & Johnson es dueña del laboratorio Janssen. Janssen produce, entre otras cosas, medicamentos oncológicos. Bueno, uno de los casos que hablamos esta semana, como no se lo dio el Estado, lo fue a pedir a Janssen. Dijo, no me lo podés donar o dámelo ahora y dame tienda, te lo pago en cuotas. $6.000 cada 6 semanas sale. Y Janssen le dijo que no. Le dijo que no. $6.000 cada 6 semanas para que sobreviva una persona. Bueno, está claro que a los laboratorios no se le puede pedir sensibilidad, digamos, Ni filantropía. ni ¿no? Está filantropía. Los laboratorios no hacen eso. Lamentablemente, por eso, desde este humilde lugar, modesto espacio, a mí me encantaría que se desplieguen más laboratorios estatales. Cosa También que el está DNU. sucediendo Y en la también el provincia de DNU Buenos lo tira para atrás. Y también el DNU lo tira para atrás. El DNU tiene un par de artículos que eliminan la promoción de laboratorios Claro, estatales. los laboratorios estatales tienen políticas públicas, siguen políticas públicas que atienden las necesidades de la gente, digamos, y no así los laboratorios privados. Que es, insisto, el problema conceptual. Más que el problema. El corset conceptual que ayer Milei ratificó. Ayer Milei dijo, vamos a cerrar todas las empresas del Estado. Ahora incluyó también Canal 7 en esa, bueno, ya estaba incluido desde el Vamos, y todo eso lo puede hacer justamente por el DNU, porque el DNU le permite avanzar en la liquidación, privatización o enajenación de empresas públicas. Entre ellas, los medios de comunicación, que son muy ruidosos, porque nos atañe y conocemos de primera mano personas que son víctimas de esas decisiones, pero esto involucra transporte público, involucra una Ayer empresa muy relevante como AISA. Ayer lo dijo el propio Milei, AISA y Banco Nación. Por eso, y ojo con AISA, ¿eh? Tenemos el video. A ver. Todo lo que se pueda privatizar lo vas a privatizar. Todo lo que pueda privatizar lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasarse al sector privado se lo voy a pasar al sector privado. AISA y Banco Nación también, por ejemplo. No debería quedar nada en manos del Estado. Bueno, ojo con AISA, digo, porque tiene una tarea muy delicada. Potabiliza el agua que tomamos, realiza cloacas, o sea, tiene una tarea sanitaria muy relevante, ¿no? Sí, y ya hay mucha gente que fue echada de AISA, más de 200 personas, Claro. de las cuales solo una parte, la 10ª parte, ingresaron en los 4 años de gobierno del Frente de Todos. El resto son trabajadores técnicos que llevaban muchísima antigüedad,
Y como decís vos, es un tema súper delicado porque la potabilización del agua no es pavada. Y hablando de Telam, vos hacías referencia recién también entre las empresas que cerraron. Desde hace un rato, nada más, desde las 10 de la mañana de hoy, está online somostelam.com.ar, que es el sitio que levantaron los trabajadores de la agencia para poder seguir haciendo su tarea mientras la agencia esté cerrada por decisión del gobierno. Esto, por supuesto, no suple de ninguna manera ni de cerca la tarea que hacía a diario Telam, porque eso requiere una cantidad de recursos y herramientas que solo le da la estructura de la aparte agencia. es un medio para contar el conflicto. Es un medio para contar el conflicto, pero también para contar, digo, para no cumple la función profesional que hacía Telam con periodistas muy calificados que hacían una tarea profesional. De hecho, hoy muy empiezan destacable. con una cobertura especial del 8M. Ese es como el primer eje de somostelam.com.ar. Los invito a que visiten el sitio, a que lo tengan entre sus sitios que van a consultar cuando buscan noticias, porque es una forma también de acompañar la lucha de los colegas y compañeros de Telam. Perdón la insistencia, acá estoy viendo el comunicado de la Casa Blanca, es espectacular. El comunicado de la Casa Blanca ayer de Biden dice: el presidente Biden está luchando para reducir el déficit. Lo mismo que Milei. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Reducir el déficit. Recortar los impuestos para las familias trabajadoras e invertir en los Estados Unidos, haciendo que las grandes corporaciones y los ricos paguen su parte justa. O sea, Biden está peleando contra el déficit igual que Milei. Supongamos que es el mal de todos los males, démosle esa derecha. Entonces, ¿cómo se puede pelear? Y bueno, Biden lo está yendo a buscar. Biden, que es el establishment yankee, o sea, es Wall Street, son los demócratas, o sea, no tiene nada de socialista ni de comunista. Está diciendo hay que ir a buscar la plata donde está. Y los ricos van a seguir siendo ricos y las grandes corporaciones van a seguir siendo grandes corporaciones. Esto y no solo una decisión ideológica, Ari, porque Biden no es un tipo ideológicamente a la izquierda, ni mucho menos. Parte del establishment norteamericano, sí, que tiene un origen en el movimiento sindical, pero eso quedó atrás hace muchos años. Fue senador durante décadas. El punto es, no es ideológico, es de inteligencia. Si vos realmente querés subsanar las cuentas de un Estado que está gastando demasiado y recaudando demasiado poco, con la estructura social, económica que hay hoy en día en todo Occidente, el único lugar donde podés hacer esa operación de manera sustentable es yendo a buscar la plata arriba. No hay plata abajo para ir a buscar, por eso cuando pasa como está pasando ahora, vamos a ver que en febrero ya el superávit va a ser mucho menor que en enero, que en marzo probablemente tengamos déficit una vez más, porque cuando sacás plata de abajo, sacás plata del sistema productivo, deja de moverse la rueda, y esa rueda es la que hace que siga entrando plata. Cuando sacás plata de arriba, sacás plata del sistema financiero, o sacás plata de las cuevas, o sacás plata de los fondos buitre, o sacás plata de las guaridas fiscales, o sacás plata de los negocios ilegales que tienen muchas veces los grandes magnates y las grandes corporaciones, y eso no resiente la actividad económica. Al contrario, al sacarla de ahí e inyectarla de otras formas en la sociedad, tiene un efecto multiplicador. Es decir que en esta época, año 2023, no tengamos discusiones de 1970, de 1880, tengamos discusiones de hoy. Hoy, en el año 2023, si la intención de un gobierno es sanear las cuentas del Estado, la estructura y el reparto de la riqueza en el mundo solo hace posible una vía sustentable del saneamiento de esas cuentas, que es yendo a buscar plata donde está. ¿Y dónde está? En las cuentas de los más ricos. Estamos pidiendo al estoy hablando del 0,1%. Pero este gobierno no lo va a hacer, ¿eh? ¿Este el de Milei? Sí, no lo va a hacer. No, yo lo que digo es que tiene que ser la agenda de los que sí lo quieren hacer. Por eso, este gobierno no lo va a hacer. O sea, por eso insisto. Pero ¿sabes quién sí lo está haciendo? Va a ser todo lo contrario. ¿Sabes quién sí lo está haciendo? El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, que sube el impuesto inmobiliario rural, claro, es decir, los grandes tiene limitaciones porque tampoco puede ahogar a productores que ya están ahogados, no, más vale, o a empresarios que ya están ahogados, o a comerciantes. Entonces, tiene un límite. Pero muestra que hay otro camino, muestra que hay una alternativa, muestra que hay una forma distinta de hacer las cosas. Necesitas necesariamente, salvo que se diluya el Estado-Nación,
Yo no lo descarto como intención, digamos. Como intención, sí. Lo escribió Ari, ¿no? Sí, lo Hace un par de escribimos. semanas lo escribieron los ¿Qué dos. cosa? No, Que se desintegre, salvo que el camino que lleva Milei Ah, sí, sí, lleva sí. en el Salvo que largo se plazo desintegre a el una Estado-Nación, construcción del no Estado puede- nacional. son políticas públicas que necesariamente las tiene que ejecutar el Estado Nacional, sobre todo las políticas distributivas, porque desde el punto de vista local es muy difícil ser muy abarcativo. Tenés los límites, digamos, ¿no? Los límites de la administración económica que te dan los recursos limitados de administrar una provincia que, por ejemplo, no puede emitir moneda. Bueno. Ojo porque en este momento es tendencia una chica de 23 años que fue nombrada en el RENAPER con un sueldo de 2.800.000 pesos y que forma parte del staff de tuiteros de libertarios. Ujú. Obviamente su función en el RENAPER no tiene ninguna relación con sus características profesionales como tuitera. No tiene mucho más currículum que ese porque tiene 23 años. O sea, su experiencia profesional es prácticamente nula. Fue nombrada en un cargo del RENAPER. Y esto se hace viral, ¿por qué? Porque los propios se empiezan a enojar con determinados abusos, entre comillas, de casta. Digo entre comillas porque es la palabra que suele usar el gobierno para definir a todo aquello que tiene estas características. Nombrar a alguien por ser propio en un cargo sin ninguna expertise para ejecutarlo. Ujú. Solo para que cobre un sueldo, digamos. Y un sueldo, esto está atado a lo que hablábamos antes Sí. de la falaz discusión respecto al ingreso que tienen que tener los legisladores. Un sueldo Sí. que está por arriba de los legisladores, ¿no? 2 palos 800 Sí. es más de lo que cobra un legislador nacional. Sí. Sí. O sea que hay una chica de 23 años nombrada a dedo por Milei, porque en definitiva institucionalmente Sí. corresponde un nombramiento del Poder Ejecutivo, para hacer una tarea mejor, una tarea que no sabe hacer, pero que es mejor remunerada que la de un legislador. ¿El sobrino de Menem no tiene una tarea mejor remunerada del Que el legislador propio en Menem. el propio Congreso? Que el propio Menem. Bueno, Sí. Bueno, y tiene 21. Ojo, para mí, no, la edad no da ni quita, digamos, ¿no? No otorga ningún beneficio adicional. Es un estado pasajero ser joven. Digamos, y nadie hace ningún mérito para. y se termina conseguirlo, rápido, o sea. además. Quiero que sepan. No, eso es una actitud, ser joven, no es cronológico. No, Murano. Hippie que sos. Es muy, Alguien tenía que muy decirlo. muy hippie. Pero digo, ojo porque este enojo que hace viral el caso de un nombramiento es un enojo de los propios, ¿eh? Sí. Y el enojo de los propios empieza a ser un enemigo cada vez más creciente para Milei. Bueno, Bueno. eso lo charlamos la otra vez, que haciendo un poquito de números, el 56% de Milei era básicamente 30 propio y 26 prestado, ¿no? Sí, el claro. 30 de la primera vuelta, el 30 de la primera vuelta y el 26 de Bullrich. Y que el 30 es gente que creyó. ¿No? O sea, por un montón de factores, ya se nos termina el pase, pero podría las otras dos opciones, dijo, yo creo en Sí. este. Ujú. Pues me va a solucionar los quilombos que no me solucionaron ninguno de los otros dos. Que son básicamente saber cuánto te va a alcanzar el sueldo. Sí. Hoy Y no que te alcance cada vez para un poquitito más. que te alcance, por lo menos no menos. No menos. Por lo menos para llegar a fin de mes. Este, Es un desquicio. el principal desafío hoy, que tiene hoy nuestra familia. todo, vos, nosotros tres y todo lo que están escuchando, tienen desquiciada su economía. Porque Su no vida, sabes. te desquicia la Te vida. desquicia la vida, no sabes para cuánto te va a alcanzar. El otro 26 entiendo que es más ideológico. Es un 26 antiperonista que está dispuesto a bancar cualquier cosa porque no gane el peronismo. Claro. Cualquier versión del peronismo, incluso, ¿cómo se llama? Las versiones más de derecha, digamos, Ujú. más Bien, conservadoras. gracias. Exactamente. Yo creo que se le va a caer más rápido el 30% puro Sí, que bueno, eso lo tenía hablamos. Esperanza que el 26% antiperonista, que es histórico, o sea que tiene 70 o 80 años igual que el peronismo. Bueno, y no en- se movió, es más. O Es más es anterior, diría Ernesto Semán en su ensayo Es sobre anterior también. la historia del antipopulismo. Sí. Ese dato es central para ver esta construcción que le están armando a Milei, esta construcción, esta transversalidad de derechas, digamos, con radicalismo de derecha. Se va a conformar un consejo asesor que, Ya está.
que se ¿No? anuncia ad honorem, ya está conformado hoy. Y le dio la bienvenida a Milei, a Demián Reidel. A Reidel y a Reidel. Marra, que le habían sacado la jefatura del bloque en la legislatura porteña. Ahí a Marra le sacaron Sí. un caramelo de en serio y le dieron uno de madera, como decís Sí, vos. el caramelo de madera porque no es remunerado, esto es ad honorem. Y porque una cosa es ser jefe de bloque, Y incluso en otra la cosa es legislatura formar un porteña, que está un consejo poco devaluada. asesor, claro. Y otra es, tomá, te damos esta tarjeta que te dice que asesorás al presidente. No, y además co- porque no puede dejar su laburo en una consultora no una consultora, no, en un fondo de inversión, que es mucho más rentable. Está en el fondo QFR Capital Management. Marra. No, Reidel. no, el peligroso. Marra es un El peligroso es personaje, Reidel, decís vos. Pero claro, Reidel- Marra no sabe dónde está parado. Reidel- Reidel es un tipo que sabe de esto. Que ese sí sigue siendo de Macri, digamos, de esa escudería, a diferencia de Toto Caputo, con el que estaba más distanciado. Reidel sigue siendo muy cercano a Macri. Y atención porque en la conformación de este Consejo Asesor ad honorem hay mucho macrista. Pero Reidel estuvo en el Banco Central con Sturzenegger, era el vice de Sturzenegger después de que salió Lucas Liach. Reidel es un tipo que sabe mucho del mundo financiero Sí, y es peligroso en serio. Él le gusta definirse a sí mismo como especialista en desarmar cepos, lo cual es muy curioso porque desarmó uno solo, que fue el de Pratt Guy, y yo quizás vi la película cambiada, pero no salió bien esa historia, ¿no? Depende para quién. Por eso, pero es- ¿Para quién? ¿Para la sociedad? No. Para la economía para los argentina. empleadores de Reidel y de Sturzenegger, sí. Ellos habían dicho que si el dólar estaba más cerca de 9 era un éxito, si estaba más cerca de 16 Por eso, era un fracaso, terminó en 60. Para la sociedad terminó muy mal, para los empleadores de Reidel terminó muy bien. Hicieron una fortuna en muy poco tiempo, con dinero aparte provisto por organismos multilaterales que exigen políticas públicas, como el caso del Fondo Monetario. Entonces, para los empleadores de Reidel terminó bárbaro ese proceso. No, por eso. Reidel es la banca financiera internacional. Es JP Morgan, es el Goldman Sachs y es ahora un fondo propio. Que integre este Consejo Económico ad honorem Bueno. no puede traer nada bueno. Lo que yo marco ahí es que hay una avanzada, sin ser una fusión formal, sin ser un desembarco como se lo planteaba, Sí. hay una avanzada del macrismo, digamos, con algunas piezas cada vez más nítidas, en resortes de poder. No decisorios en términos institucionales, en términos ejecutivos, pero sí en resortes de poder, que empiezan a establecer políticas públicas que quizá empiecen a corregirlo a Milei. Y si Milei no se corrige, no olviden la frase de Feynman, que es el mejor intérprete que hoy tiene Mauricio Macri en los medios. ¿Mm? Lo importante es proteger el sentido del viento. Puede ser con o sin Milei. Bueno, ¿no fue el propio Macri el que ayer en Expo Agro, no sé si ese video lo tenemos, creo que no, que habló de Milei y dijo, esto es muy distinto a nuestra experiencia porque y es muy distinto a Trump y a Bolsonaro, porque Milei no tiene una estructura política atrás. Milei es él, la hermana y las redes. Fue que hay con que Puyaro en la Fundación Libertad. Y lo que hay que cuidar, dijo, es la dirección que decidió tomar la sociedad argentina. Exactamente. Es decir, que si a Milei con la hermana y las redes no le alcanza para garantizar esa dirección, él siente que tiene el deber patriótico, por así De decirlo, proteger el viento. de proteger el viento. Bueno, te añado una cosa más. Milei tiene hoy como principal fortaleza la protección de los propios, que son... Tenemos el video A ver, dale, de dale. espectacular laburo de la producción, el video de Macri. Entendamos que si la sociedad votó a alguien ajeno al sistema político, porque este es un verdadero outsider, no es Trump, como dicen, que tenía el Partido Republicano atrás, no es Bolsonaro, tenía el ejército atrás. Él es él, su hermana y las redes sociales, y llegó porque la decisión de ustedes, los argentinos, fue que querían un shock en el sistema político. Bueno, ha generado un shock. Ahora lo que nos toca a todos nosotros estar a la altura de las circunstancias, ser generosos y humildes en la defensa de las ideas de fondo. Bueno, y ahí estaba en la continuidad de esto que decía Macri, estaba la idea de defender el sentido del viento, digamos, con otras palabras. Bueno, si Milei pierde por este tipo de episodios como el de Geraldine o el del aumento de salarios, de dietas, todos esos caramelos de madera que, bien dice Ari, no van a la cuestión de fondo, pero
Ojo porque la apoyatura de Milei se basa en lo ornamental, mucho en lo Sí, ornamental, sí, claro. mucho en la pirotecnia. Es un poco como el mago de Oz. Si se le empieza a mojar la pólvora ante los propios, esa es la beta que va a aprovechar Macri, ¿eh? Vamos entre el Mago de Oz y Alicia en el País de la Maravilla. Ya citaste Sí, 2 sí. peliculones y Bueno. 2 libros. Soy así, fantasioso. ¿Por qué el Mago de Oz? Pará. Porque el mago de Oz, no sé si se acuerdan, que Over the era rainbow. una tierra gobernada por supuestamente un monarca o Sí. un líder muy poderoso y cuya voz era muy potente y que tenía todos unos artificios y demás. Y que al final de todo se descubre que en realidad era una personita atrás de un telón, digamos, ¿Estás utilizando... spoileando el Mago de Oz? Les pido mil disculpas, la película si no. todavía no la fueron a ver. Si todavía no la vieron, Sí, están perdiendo. en el final de No, Casablanca, es nueva, no, mentira. Es el estreno de Netflix de esta semana. Les pido mil disculpas si alguno planeaba verla este fin de semana. Bueno, lo cierto es que sí, hay en el liderazgo de Milei mucho de montaje. Lo dijimos el otro día cuando fue el discurso el viernes pasado, que se mostraba la cámara, la transmisión oficial por cadena oficial, que mostraba el traveling del auto llegando al Congreso rodeado de manifestantes con cacerolas. Entraba el ruido de las cacerolas por el sonido de la transmisión oficial, algo que creo que no hay antecedentes, un cacerolazo transmitido por cadena nacional. Sí. Y el locutor, con esa cosa tan setentosa que decidieron, que decía, y la gente que plausiblemente saluda al pasar al presidente, plausible, para quien no sepa, significa digno de aplauso. Decía que las cacerolas eran aplausos. Después, el cajoncito que usó para pararse para no parecer tan petizo. Estamos hablando de un presidente que dice ser académico y no tiene publicaciones. Estamos hablando de un presidente que mide 1,80 y usa un banquito para llegar a esa altura, que está traumado con cuánto calza. Eso, ¿está fraguado en la información oficial de Estado? ¿Está fraguado el tamaño de su zapato? No sé si en la oficial, pues no sé si la información oficial busca ese dato. No, si vos está, sabés que sí, pero vos en la sabés- Wikipedia hace un tiempo estaba No, pero fraguado, aparte sí. vos sabés que sí, porque el protocolo presidencial incluye las medidas presidenciales por si recién obsequios. ¿Los Entonces, pies también? Sí, Mira. las medidas presidenciales es información de Estado por si a algún dignatario extranjero quiere Ahí- obsequiarle algo que no quede mal, que no le traiga zapato más grande, digamos, ¿no? Sí. Entonces le informan a las embajadas qué número de pie Pero por eso es todo un gran ¿Está montaje. fraguado eso? Todo está fraguado, todo está fraguado. Él no es un gran economista, no No, mide bueno, eso ya lo 1,80 m, sabemos, sí. no es académico. Es todo una Vos gran sabés, frase. Y hablando cuando de eso eso se empieza a descascarar, digo, porque ahí hay los perros, Sí. digo, sin ir más lejos, hay un nivel de suspensión de la inverosimilitud por parte Sí. de un sector de la sociedad, porque votó eso, porque los medios lo sostienen, por las operaciones en redes y porque cuesta a veces asumir Sí. que uno está reconociendo liderazgo en una farsa, pero que cuando se descascara, no se descascara No, de a poco. claro. Cuando empieza a descascararse, se viene abajo como un castillo de cartas. Me hiciste acordar una cosa, lo desarrollamos el lunes porque Sí, por es favor, un tema que si no medio después me interesante. reta Navarro. Sí. Vos decís, no es un gran académico. Vos sabés que Milei dio clases en la Universidad de Belgrano. Ayer hablé con un docente de la Universidad de Belgrano Sí. que compartió un tiempito con Milei. Milei duró muy poco en la Universidad de Belgrano y se fue. ¿Por qué? Como por la misma razón que se fue a otras universidades. Problemas de maltrato con colegas, con compañeros, y ataques de furia y de ira frente a la clase. Entonces, Impensado. y maltrato a los alumnos. Ujú. Entonces duró muy poco. La docente, hay preocupación entre los docentes. Eso te iba a preguntar. de la Universidad de ¿Echaron Belgrano. a la docente de Yo llamé a que esta persona rechazó que Iñaki? es una ¿Que persona rebotó amiga Iñaki? que da clases en la Universidad de Belgrano. Porque ayer estuvo el rumor de que habían echado a la docente a la que aludió Milei Milei, sí. en el Copelo. Me dice, mira, no está dando clases. Empezaron ahora las clases y no está dando clases. Empezaron la semana pasada. Sí. Y muchos cursos todavía no arrancaron. Hay otros cursos que están por arrancar. Microeconomía, que era lo que da esta docente, todavía no arrancó. No la vi en la reunión de claustros. Hay una versión que indica que renunció en diciembre.
esta docente, y hay otra versión que indica que la presión privada antes que la pública ya había generado que la docente no tuviese un curso este año. No fue un exabrupto de Milei, porque ayer insistió con eso en la entrevista. No fue un exabrupto y está íntimamente ligado a un rencor personal. Toda la vida, Igual todo que lo el que Banco hace Milei. Central. Todo lo que hace O sea, Milei es su Milei no está historia preocupado personal. por Iñaki. No, Es no. un rencor personal con la universidad que no lo adoptó. Veamos lo que decía anoche al respecto. Al pobre Iñaki, digamos, le costó que en la Universidad de Belgrano una profesora de microeconomía lo persiguiera y le hiciera bullying y además, o sea, lo hostigaba y lo agredía en clases. Me contó Iñaki que los chicos ahora, a partir de mi declaración pública, tomaron fuerza y están dispuestos a declarar, algo que la Universidad de Belgrano decidía ocultar. Primero protegiendo a esa profesora, digamos, pero que además no son los únicos. De hecho, yo en un momento me fui de la universidad porque justamente había entre muchos radicales y muchos kirchneristas que se dedicaban a perseguir a liberales. De hecho, uno de los profesores preguntó quiénes eran liberales y si... Entonces le dijo, ¿y que ustedes son liberales de Milei? Sí. Entonces le dijo, ¿ustedes tienen prohibido hablar? O sea, hay listas negras para los liberales. Sí, hay persecución directa, abierta. Y eso la Universidad de Belgrano lo permitía, porque eso fue denunciado. Yo lo denuncié y no hicieron nada al respecto. Bueno, ahí está. La Universidad de Belgrano, además, como reducto kirchnerista, no la UBA, ya el nivel de delirio es absoluto. Es como cruzarte con, no sé, con Batistuta y putearlo por gallina, ¿no? Hay un nivel de distorsión de la realidad absoluta, insisto. Esto se sostiene durante un tiempo, pero cuando se empieza a descascarar, se cae todo de golpe y hace mucho ruido. Estemos atentos con eso, porque los que la vamos a pasar mal, vamos a ser, para variar, nosotros, las personas de a pie. Chicos, me va a matar Navarro porque le van a pasar la hora extra. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un rato. Quédense que ya vino, ya llegó. Está Itay Hackman para charlar con nosotros, economista, diputado nacional. Una agenda muy amplia para charlar con él. Y después en el programa también un par de notas que, como todos los días, estoy seguro de que van a dejar títulos. Así que no se vayan, que ya venimos con Navarro 2027.